Pues vamos allá. En primer lugar, enmarcar que este taller dentro del marco del Grupo Operativo Agroecologicam se hace de un modo similar en otro proyecto de Grupo Operativo de Comunidad de Madrid, que es el de Comunidades Agrocompostadoras de Madrid. Entonces, lo que he hecho ha sido intentar reducir y ajustar el esquema a los contenidos que hemos venido impartiendo en seminarios cada cierto tiempo y en el que habéis participado, de hecho, algunas de las personas que estáis aquí, para enmarcar la gestión descentralizada de los biorresiduos desde la mirada de la agroecología. Tengamos en cuenta que los biorresiduos, o como se llaman técnicamente en la ley, la fracción orgánica de los residuos municipales, con el acrónimo FORM, suponen en torno al 40% del peso de los residuos que tienen que gestionar las administraciones locales, y es la fracción de todas ellas. Las otras suman lo que llamaríamos el ciclo técnico. Esta es la más fácil de descentralizar y la más fácil de reciclar, puesto que no requiere grandes inversiones, a diferencia de otras que vidrio requiere temperaturas de fusión, los envases y embalajes una clasificación compleja que requiere plantas de separación en destino, el papel también, todas ellas tienen una complejidad de tipo más industrial, la forma de resolverlo. En cambio, la materia orgánica se puede hacer casa a casa, barrio a barrio, pueblo a pueblo, comarca a comarca, y eso es lo que llamamos la descentralización. Desde el punto de vista de la agroecología, que es en lo que nos centramos, sobre todo vamos a intentar que se aplique para alimentar la tierra que nos alimenta, es decir, hacer economía circular para que lo que sale como materia orgánica residual entre como materia orgánica alimentaria. Ese sería el cierre perfecto. Como objetivo vamos a intentar preparar a las administraciones locales para que a partir de la fracción orgánica de los residuos puedan hacer actividades de dinamización agroecológica que favorezcan esa transición de maneras de alimentarse y relocalizar sistemas territoriales que sean más eficientes tanto ecológica como climáticamente. Eso es lo que llevamos tiempo defendiendo. Volvemos a utilizar el término alfabetización. La materia orgánica es un aula de educación ambiental en sí misma. Entonces, el trabajar la materia orgánica en las aulas, en las comunidades de vecinos, en las asociaciones, etcétera, nos permite hacer una alfabetización sobre cómo poder hacer una gestión muy descentralizada y perderle el miedo a las grandes plantas y abordarlo de un modo diferente. No es necesario centralizar, y la alfabetización permite quitar el miedo a la materia orgánica, a los olores, a las ratas y a otro tipo de problemas que pueden surgir si no se hace de un modo profesional. Y vamos a unas claves, porque el tiempo es terroríficamente limitado, para diseñar sistemas de compostaje descentralizado. Ahora mismo estamos acompañando con Composta en Red a la legislación estatal, intentando que el Estado entienda que el compostaje es un proceso descentralizado. Tengamos claro que del conjunto de la fracción orgánica de los residuos municipales hay 3 subfracciones. Uno son los restos de comida, otros son, que sobre todo son almidones, legumbres, pasta, arroz, otro que, o peladuras de fruta, otro que tiene que ver con la hojarasca seca en otoño y con la parte de los desbroces vegetales, sobre todo durante la primavera, y luego están las leñas, la parte lignificada, y que estas 3 fracciones tienen costes importantes, ineficiencias magníficas, pero todo esto se puede cocinar en una misma olla, que es la compostera, localidad a localidad o barrio a barrio, y en las proporciones aproximadamente en las que se están generando. Para que os hagáis una idea, un municipio de Madrid de 15.000 habitantes genera aproximadamente 2.000 toneladas año de la fracción 1 y 2 que generan las casas y las comunidades, y otras 2.000 toneladas aproximadamente de jardinería que se pueden tratar conjuntamente. Por otro lado, tengamos en cuenta como actores de la administración en el entorno que el año 2023, el 31 de diciembre, esperamos que ya suene la campana definitiva de la obligatoriedad de la recogida separada o del reciclaje en origen mediante compostaje doméstico comunitario, que llevamos ya una demora tenía que haberse hecho el año 2020, en diciembre de 2020, pero siempre le dan aplazamientos. Aquí os he puesto unos cálculos para generación, pero vamos a avanzar, que el tiempo apremia. Esta imagen es importante porque aquí vais a ver los costes de la capacidad de tratamiento y cómo el compostaje individual, cuando la administración local se implica dando composteras, un aireador y teniendo a una persona que va casa a casa viendo que se hace bien y que no le surgen problemas al tratar materia orgánica en el jardín de la casa, suele tener costes que rondan los 100 euros por tonelada. Pueden reducirse en las escalas intermedias, que es en las que
creemos que se puede hacer mejor transición agroecológica, que es el compostaje comunitario o el agrocompostaje muy descentralizado, y los costes vuelven a crecer a partir de plantas de 1.000 toneladas aproximadamente, de 500 toneladas. El compostaje se puede hacer perdiéndole el miedo en parques y jardines. Aquí veis una imagen donde están tratando 85 toneladas de materia orgánica en una calle de Montreal, bien pegadita a un lugar de tránsito, simplemente con profesionalización y un pequeño seto vegetal. Y aquí están aportando 2 restaurantes, tiendas de alimentación, el miedo al tratamiento muy descentralizado, integrado en la jardinería o en la horticultura urbana para la fracción orgánica de los residuos municipales. Gracias. Respecto a las competencias, hay dos ámbitos de competencia. Por un lado está la recogida. ¿Quién va a recoger? En el caso del compostaje comunitario no hay recogida, pero la ley plantea que la competencia de recogida es de todos los municipios, es plenamente municipal, aunque hay mancomunidades o hay consorcios para tratar la recogida conjuntamente, porque hay municipios pequeños que no tiene sentido que se planteen la recogida cuando los lugares de tratamiento están en ámbitos provinciales alejados. Sí se podría plantear una recogida si hay un empoderamiento del 100% de la materia orgánica dentro de una entidad local. Ahí sí que se podrían buscar, y sería muy interesante si alguno se anima a acompañarle en el proceso de una remunicipalización de la fracción orgánica, por lo menos. En cambio, para el tema del tratamiento, el dónde se va a hacer el tratamiento, solo se plantea que la competencia es municipal en el caso de entidades con más de 5.000 habitantes. ¿Cómo podemos desde estas competencias trabajar el fomento de la agroecología? Fomentando el reciclado para uso hortícola, bien sea autoconsumo, huertitas pequeñas como veíamos el otro día, o por una agricultura profesional, como es la línea del agrocompostaje. Ayudando a la vez a reducir el uso de insumos, porque lo que estamos haciendo es un compost que ayudará a fertilizar la tierra, a capturar carbono en suelos y a evitar la compra de fertilizantes de síntesis. Esto sería la agenda agroecológica de las posibilidades a partir de las competencias municipales. Ejemplos inspiradores, he evitado en los del avicompostaje porque el otro día los presentamos más o menos, me voy a centrar en algunos más convencionales. Uno de los de referencia en Madrid y en toda España ha sido el Madrid Agrocomposta, que comenzó el año 2016 y que ha tratado cerca de 500 toneladas a lo largo de los años 16 al 19. Había una serie de nodos de recogida voluntaria, recogida hiperselectiva, gente que estaba dispuesta a hacer una altísima calidad de la separación de la materia orgánica, y empezó yendo a 4 huertas a menos de 30 kilómetros de Madrid, donde se compostaba y después se aplicaba, como decía antes, para alimentar a la tierra que nos alimenta y devolver alimentos a la ciudad de Madrid. Esa era la agenda del Madrid Agrocomposta. Los nodos de recogida han sido muy diversos, colegios, colectividades escolares sobre todo, y muchas empresas, las grandes empresas del IBEX, podríamos decir, y sus comedores colectivos han querido participar y han acabado suponiendo más de un 60% de la materia orgánica recogida, porque se apuntan a la responsabilidad social corporativa de haber cerrado el ciclo, de haber hecho una economía realmente circular de los residuos de sus comedores. Se ha abonado 150 euros por tonelada a los agricultores, esto es importante. No dejamos de pensar en el agrocompostaje, que se trata de generar una renta complementaria, que no solamente el agricultor venda frutas, hortalizas, sino que también se convierta en un prestador de servicios, no dependa de la PAC, sino de integrarse dentro de las posibilidades que le da la administración local. Por eso es una competencia propia que puede tener un impacto extraordinario en la mejora del tejido agrario en el entorno de la localidad. El tema de la recogida es una complicación. En los casos de experiencias pilotos que hemos estado llevando solemos utilizar empresas de inserción que tienen la autorización para el transporte de aceites y que fácilmente pueden conseguir una ampliación para hacer la recogida de la materia orgánica. Esta es la asociación El Olivar del barrio de Hortaleza con Moja en los años 16-17, y la huerta de Leo, que era una de las huertas de transformación. Al principio aprendieron a compostar en composteras comunitarias y acabaron teniendo una planta de 200 toneladas, aunque no funcionó muy bien y finalmente se cerró. Y esta es una experiencia también con una empresa de inserción, El Olivar, está Safaus, el otro era El Olivar, que están los contenedores numerados porque cada uno de los 9 colegios que participaba en la recogida hiperselectiva
sabíamos su número para poder decirle qué cantidad de impropios había. Este es Eduardo, uno de los trabajadores de AFAUS, que separaba los impropios, y este es Juanjo de Galápagos, que era el agricultor que recibía, mezclaba y compostaba la materia orgánica. Son las dos fases expresadas de un modo gráfico. Por un lado el que recoge, por otro el que trata en la misma fotografía. Tenemos algunos modelos que no hemos conseguido implementar en la zona centro peninsular, pero sigue estando el referente de la Rabechu en Bilbao, un grupo de agricultores que recogen puerta a puerta los residuos. Ellos mismos, los agricultores, los recogen en un pequeño remolque, lo llevan a la huerta y ellos lo compostan, de manera que el agricultor hace las dos funciones, recogida y tratamiento. Muy interesante porque puede permitir a un municipio que quiera remunicipalizar el 100% de la materia orgánica, no tener que hacerlo desde los servicios propios y transferir también recursos para la consolidación de la transición agroecológica en el entorno local. Otro de los municipios en Comunidad de Madrid, este lleva tiempo funcionando con un modelo magnífico de compostaje comunitario. No necesariamente está vinculado a huertos, pero en varias de las composteras están los colegios alrededor y se está aprovechando. Esto son después de 4 o 5 meses de compostaje, las familias que han aportado su materia orgánica se llevan el compost en sobrecitos para sus tiestos, sus jardineras o sus pequeños parterres de horticultura casera. Otro de los casos en los que estamos trabajando y es un referente estatal es la Mancomunidad de Residuos de Irati, donde la recogida sí está municipalizada, se hace con un vehículo eléctrico pequeño de 1 tonelada que entra por las calles para hacer recogida domiciliaria. Se están recogiendo aproximadamente 200 hogares y 40 comercios y se lleva la materia orgánica a una planta próxima de agrocompostaje de una empresa de inserción que se llama Josenea, que seguramente conoceréis porque tiene muchos productos de herbolario y de hierbas aromáticas certificadas en ecológico. Una de las peculiaridades de este modelo es que se bonifica en una moneda local a los comercios que participan con unos 30 euros equivalentes al año y todos los comercios de la comarca aceptan la moneda y después lo pueden utilizar entre ellas o liquidarla a través de una plataforma digital en euros y recuperar el dinero de caja, pero les interesa porque fideliza consumo. Es una estrategia que incluye las monedas. Otro de los referentes que tenemos que tener en agenda en Madrid, hacer un reconocimiento, son las composteras comunitarias de Mar de Cristal, que comenzaron el año 2016 también. Un nodo que el ayuntamiento apoyó mínimamente con una pequeña infraestructura perimetral, porque era tan importante que hasta hubo empresas del sector de la fabricación de composteras que les donaron las composteras sabiendo que se iba a convertir en el referente no solo de Madrid, sino de toda el área metropolitana, como se ha sido. Y aquí veis las fases de llenado. No tiene, si hay cualificación, se gestiona desde el voluntariado, importante. Si hay cualificación, se pueden mantener las composteras con un aspecto que no es el de un cubo de basura. También para perderle miedo al tratamiento de la materia orgánica en barrios y en entornos de parques y jardines. Vamos entonces a ver, después de estos ejemplos, posibilidades o fases para implementarlo. Hay 1000 modalidades distintas, luego vamos a ver la complejidad, pero como el guión pedía fases, vamos a plantear primero disponer de una cualificación, de una persona técnica que tenga horas o de una concejala muy bien preparada para hacerlo. Volvemos a utilizar la mirada de vidas. Si queremos hacer transición agroecológica, es bueno tener un perfil de dinamización de iniciativas locales agroecológicas para que haya diferente oferta formativa. Una vez se dispone de lilas en la entidad local o alguien que tenga horas para trabajar, se tiene que hacer una identificación de la situación actual, qué cantidad de volumen está generando en nuestro municipio y dónde va actualmente, con qué modalidad de recogida. Y luego os presentaré muy brevemente el menú Mater, que es una de las propuestas que hemos trabajado desde economías bioregionales y que estamos utilizando bastante en los seminarios que hacemos en el grupo operativo de Cama Agrocomposta. Porque el menú Mater lo puede hacer una persona sola, lo puede hacer un equipo técnico de 2 o 3 que dialoguen, lo podrá hacer el consistorio en pleno o el equipo de gobierno, lo puede hacer una dinámica participativa con la ciudadanía y con movimientos vecinales. Está diseñada para que se haga de modo grupal, pero en cualquier caso creemos que ayuda a simplificar la toma de decisiones para alguien que no sea especialista en residuos, que es la manera de abordar de un modo agroecológico los residuos. Las personas que vienen de una cualificación de residuos tienden a mantener la inercia de una recogida para llevárselo lo más lejos posible de su pueblo. Eso es la realidad de Comunidad de Madrid.
Una vez identificada la situación, hay que pasar a diseñar una experiencia piloto, sin miedo, se puede hacer con contratos menores, con ejecución directa. Tiene que elegir cuál es la modalidad de descentralización, si va a hacer doméstico, si va a ir a comunitario con grupos de varias familias, como el que habéis visto en Hortaleza, si va a optar por llevar la materia orgánica a un agricultor de proximidad o que el agricultor de proximidad le recoja la materia orgánica, ver cuáles serían esas modalidades, las más viables, la que ve más viable el consistorio también, y luego, muy importante, identificar la comunidad que va a separar la materia orgánica, porque una de las claves para poder hacer una alta calidad de compost es tener a comunidades muy implicadas en hacer lo que llamamos una recogida hiperselectiva de la materia orgánica. Cuando Madrid hace recogida selectiva en acierta con la orgánica, tiene un porcentaje de impropios que está próximo del 20%. Imaginaros que son plásticos, pañales, cepillos de dientes, cosas que a la gente se les cuela. Se llama recogida hiperselectiva cuando estamos por debajo del 0,5 y nosotros estamos consiguiendo por debajo del 0,1% en bastantes de los proyectos que se hacen. Pero esto requiere un trabajo comunitario entre el generador, cuidando al generador de residuos, acompañándole para que aprenda a separar bien y cuando se equivoca avisarle de buenos modos y al agricultor también. Entonces hay que identificar la comunidad y casar la oferta y la demanda. ¿Quién va a hacer el tratamiento? ¿Quién va a ser el que nos done la materia orgánica para que tenga calidad suficiente para aplicarse en agricultura y sea homologable a agricultura ecológica? Y luego, pues pasar a la formulación, porque no es lo mismo diseñar y ver quiénes van a ser los actores que entrar a escribir los objetivos y ponerlo en forma de memoria, el alcance, cuántas toneladas esperamos rescatar en función de cuántos usuarios vamos a tener en los nodos de generación, en comedores, colectividades, restaurantes, casas, etcétera. ¿Qué actividades formativas y educativas se van a hacer? Esto es importantísimo. Sin un acompañamiento en clave de educación ambiental es muy difícil que se separe bien la materia orgánica, hay que insistirles en cuestiones educativas, no vale la simple publicidad, qué carga horaria, qué presupuesto vamos a disponer para contratar al equipo de monitores, etcétera, el personal adscrito al programa, el presupuesto. Vamos a tener que hacer inversiones en equipos, ahora veremos un poco más adelante cuáles serían esos presupuestos básicos y la ordenación en cronograma como cualquier otro proyecto. Esta sería una explicación de en qué consiste el menú mater que estamos trabajando en el grupo operativo Cama Agrocomposta. Es una aportación que hacemos de la Asociación de Economías Bioregionales porque no está dentro de la estructura del presupuesto del proyecto. El menú A es cuando a la ciudadanía le preguntamos ¿cómo quieres tratar tu materia orgánica? A la ciudadanía, a sus representantes, a los concejales, es decir, sea participativa o representativa. ¿Quieres composteras domésticas? ¿Quieres hacerlo en comunitario? ¿Quieres una recogida puerta a puerta o domiciliaria? ¿Una recogida en un quinto contenedor en calle como pueda tener el Ayuntamiento de Madrid? Que tú cuando quieras llevas la materia orgánica. En el puerta a puerta es a la hora que se dice, los días a la semana que se te indica. Podemos seguir como hasta ahora. Habrá ciudadanía que es mejor que no entre y que diga, sigo como hasta ahora. Pues no te preocupes, sigue como hasta ahora porque tu cubo puede contaminar al resto para conseguir apropiarnos de la materia orgánica para transiciones agroecológicas. Después de esta consulta, que es cómo lo ve la ciudadanía, tendríamos que entrar a un segundo menú, que es un poco más técnico, cómo vamos a hacer la recogida de esta materia hiperselectiva, dónde vamos a tratar la materia de modo recogido hiperselectivo, que llamaríamos la hiperdescentralización de la materia orgánica, y luego, en su caso, si bonificamos o no a los que participan en este sistema de recogida hiperselectiva. La ley recomienda que se bonifique a quien lo hace bien. ¿Cuánto cuestan los kits de compostaje? Pues vamos a redondear números. En las composteras domésticas, equipos de 100 litros aproximadamente con un aireador, puede estar en el entorno de los 150 euros por hogar participante, más los costes del seguimiento, el personal de seguimiento. En el caso de los kits de compostaje comunitario, podemos conseguir 3 metros cúbicos por 500 euros aproximadamente, incluyendo el aireador y termómetro. Estos 3 metros cúbicos nos permitirían trabajar holgadamente con 30, incluso con 40 familias. Esta inversión durante un periodo de un año no está incluido los costes de personal, pero son como los de otro educador ambiental. Recomendamos empezar con un enfoque de educación ambiental. Y luego máximos, pues no sé, las composteras que habéis visto de Móstoles estaban más próximas a los 18.000, 15.000 euros para 30 familias, tenían un vallado, un suelo
con una estructura que no fuera térrea, con arenado y luego unas formas de hormigón. Y bueno, son equipos de extrusionado más caros, pero es mobiliario urbano que queda en un lugar muy visible. Entonces la decisión puede ser empezar con poco presupuesto cuanto antes. El mínimo sería el modelo que se ha seguido en Alcalá de Henares, por ejemplo, si queréis consultarlo, y el modelo de Maximus es infraestructuras muy decentes, muy sólidas para dejar permanentemente, que es el caso de Móstoles. Porque hay una cuestión importante, es que los ayuntamientos están obligados por ley a, en algún momento de los próximos años, no os puedo decir en qué momento, porque son cuestiones que van prolongando, tendrá que aplicar el coste que realmente tenga la decisión de gestión, tratamiento y gestión de la materia orgánica, tendrán que aplicar exactamente el coste a las tasas. Y ante ese escenario, que es obligatorio en la Directiva Europea de Residuos del año 2008 y está traspuesto a la ley del año 2011 y no se va a cambiar, ante esa tesitura lo que recomendamos es que sepáis cuáles son los horizontes de coste que puede tener por tonelada y por hogar la tasa. El compost doméstico en Pontevedra es un poco más caro, pero en Madrid valoramos en un grupo de trabajo que hicimos hace unos años con el consistorio de Mejorada y agrupaciones en torno a Equo, que podía estar de 0 a 50 euros tonelada, con una tasa tipo entre 25 y 35 euros por hogar, para el comunitario de 50 a 100 euros tonelada, porque lleva un personal de seguimiento, está en un parque o en un jardín, hay un poco es más delicado y estamos hablando de varias toneladas al año, puede estar en torno de los 40 a los 50 euros por hogar, en recogida agrocompostaje local de 75 a 120 euros tonelada, sacas la materia orgánica y tiene un coste de desplazamiento, podría situarse en el entorno de los 50 a 70 euros por hogar, y las recogidas para las plantas centralizadas hemos sido muy conservadores, unos costes que estarán en el entorno de los 150 a 200 euros y unas tasas que deberían rondar el entorno de los 100 euros por hogar, que por cierto, que sepáis que es la tasa que se paga en los municipios del Estado, en Euskadi, Navarra o Cataluña, donde el sistema de tasa por generación o por modalidad está más avanzado, no implantado, pero por lo menos más avanzado. Y ya para acabar, ¿cuáles son los actores y cómo pueden participar? Los principales, a nuestro juicio, es empezar con colegios, colectividades que tengan comedor, que tengan cocinas. Las tasas de generación por comensal no son las mismas, os las he dejado en otra transparencia anterior. ¿Cómo pueden implicarse? ¿Queréis poner una compostera en el colegio y aprender a aprovechar de hacer educación ambiental con la materia orgánica? ¿Queréis participar como nodos de recogida hiperselectiva? Por otro lado, si hay hortelanos en huertos sociales, en huertos de autoconsumo, o sea, desde el ocio y el tiempo libre en vuestros municipios, plantear hacer agrocompostaje comunitario, que 3, 4 hortelanos puedan manejar un lugar donde está vertiendo residuos el municipio en contenedores hiperselectivos y sean ellos los que se encarguen del compostaje para después quedárselo en sus huertos como un insumo y ahorrarse la compra de estiércol. Pueden ser productores profesionales, agricultores y ganaderos, por tanto iríamos al enfoque del agrocompostaje profesional, que es el que tratamos en un grupo operativo propio de IMIDRA, desde Economías Bioregionales también. Asociaciones vecinales de mayores, se puede poner una compostera en tu vida, en la comunidad de vecinos, en un hogar de personas mayores. Suele ser muy fácil implicar al movimiento asociativo en estas actividades comunitarias. Y luego los técnicos de servicios públicos, parques, jardines y trabajadores sociales, todos ellos pueden estar implicados. Es importante conocer la valoración de estos profesionales del municipio, más allá de nuestro rol, el resto de los actores que trabajan para la entidad local, y ver la capacidad que tienen de colaborar, de buscar dificultades y a ser posibles que se sumen a esta marea de la descentralización en el tratamiento de la materia orgánica y a fomentar que el mayor número posible de ciudadanos participemos en sistemas de recogida y tratamiento hiperselectivo. Gracias.